falaces argumentos de defensa del acaparamiento, 2 puntos, ¿cuáles son? La falacia del libre mercado, la falacia del castigo al éxito empresarial y la falacia de la elección del consumidor como único fiel de la balanza. Ese es un tema, como todos sabemos, complejo, con aristas de implicancias legales, políticas, morales y cívicas. Y una de las primeras cosas que yo quería decir sobre este tema es que me complace que tras muchos meses después de que se realizara esta cooperación comercial, finalmente este debate haya entrado en la agenda pública y social, porque es un tema que involucra y afecta a todos los ciudadanos, no solamente o más allá del gremio periodístico y del gremio empresarial. Durante meses, amigos académicos, amigos periodistas, hemos estado mascullando en pendientes el peligro en cierre de esta operación, pero se había mantenido como un tema tanto invisible para el resto de la sociedad hasta el momento en que el presidente de la República lo puso en agenda gracias a la pertinente pregunta de una periodista independiente como Josefina Tausen. Y bueno, yo quiero agradecer desde aquí como periodista a Josefina por dar ese empujoncito necesario a que se diera en este ámbito ya abierto y público este debate. Creo que hubiera sido bastante trágico llegar a la campaña presidencial, que bueno, para algunos ya parece haber empezado, con esta situación, ¿no? Que cuando por default habría saltado más a la vista del ciudadano la homogeneidad informativa de estos medios concentrados, y quizás hubiera sido ya un poco tarde para tratar de revertir el riesgo desinformativo o la deformación informativa que muchos tenemos a partir de esta operación. Aquí entro ya de lleno al tema de la libertad editorial y de la libertad de informar que tiene cualquier medio de prensa, escrito, radial, televisivo, virtual, desconcentrado o concentrado. Pienso que todos y cada uno de estos medios deben tener garantizado el derecho a informar como mejor crean, por supuesto dentro de los marcos de los principios éticos que rigen el periodismo, o que deberían regirlo en todo caso, y en el marco legal de una sociedad democrática. Creo también que regulación es una mala palabra que jamás debería ser invocada. La regulación es para mí como el señor de las tinieblas al que jamás debemos sucumbir por los riesgos de la utilización política que puede conllevar el desmedro de la libertad, ¿no? Aun cuando todos creo tenemos muchas y válidas críticas a la forma en que se ejerce el periodismo en la mayor parte de los grandes medios, desgraciadamente, esa es mi opinión, es una perversidad con la que tenemos que convivir si no queremos arriesgar un centímetro de libertad, ¿no? Parece una paradoja, pero yo pienso que para asegurar un buen periodismo hemos de soportar una gran dosis de pésimo periodismo, pseudoperiodismo, antiperiodismo y periodismo mercenario. Creo que no hay otra forma de preservar la libertad, porque la regulación desde el Estado o por alguien más que no sean los propios medios o la sociedad civil es un riesgo demasiado grande para todo el sistema, ¿no? Es mi parecer que en eso debemos finalmente confiar en los buenos periodistas, que los hay, y en la eficacia también hoy del Internet, ¿no? Que es una herramienta más de fiscalización, no solo de los políticos, sino también de la propia prensa y de sus actores, ¿no? También creo que nos queda más que confiar en que la maldad en forma de mala práctica periodística nunca será absoluta, y el contraste de ella con lo correcto hará brillar siempre más el buen periodismo y resaltar más al pésimo. Y siempre podemos invocar, como decía, la autorregulación por anémica que nos parezcan sus resultados, pero de otra forma yo creo que estaríamos propiciando la posibilidad de que la supuesta curación sea peor que la enfermedad. Por eso en ese punto, por lo menos desde mi perspectiva, hay que ser absolutos, sin concesiones e irrevocables, que el presidente, ni los políticos deben intervenir de manera alguna en la corrección de este riesgo de la concentración de medios
o concentración de fines de grupo, como le digo yo. Creo que, bueno, no es que no se pueda opinar o que los políticos o el presidente mismo no pueda opinar o pronunciarse, como bien lo hizo cuando fue preguntado en esa entrevista, pero también pienso que una cosa es expresar esta opinión y otra muy distinta, añadirle controversia política diciendo cosas como que esta situación era legal solo por ahora, ¿no? Yo creo que esa parte de la intervención abonó a las suspicacias y sobre todo le dio a sus detractores y a los empresarios de la concentración y a su corte de periodistas el insumo perfecto para desatar el infierno del supuesto intervencionismo estatal y utilizar toda la extensión de su cuarto poder concentrado, ¿no? Creo que eso fue un error presidencial, esa postdata que hizo a su opinión, y que hubiera sido más saludable que quedara simplemente en una expresión de su preocupación como ciudadano o como estadista, ¿no? Y entrando al tema de la concentración de los fines del grupo y retomando el concepto de la libertad de informar, también quería abarcarlo desde el aspecto de que existen en este tema muchos puntos de vista que difieren dentro del mismo gremio periodístico y que difieren, creo yo, también en medida en que difieren las opciones ideológicas o políticas de los opinantes, ¿no? Alguien que es un convencido de la derecha y del modelo que defiende y promueve, por ejemplo, el Grupo del Comercio, pues no verá un mayor peligro en que ese modo de ver el mundo e interpretar la realidad se concentre y se difunda, ¿no? Más bien es probable que lo vea como un beneficio en la difusión de ese modelo, ¿no? Si más bien el opinante es alguien que considera que ese modelo es uno que privilegia el mercantilismo por sobre el ser humano y sus valores, pues sí se sentirá claramente la amenaza social que puede significar que se extienda ese tipo de modelo en la sociedad. Ahora, esto es en cuanto a si solo se tomaran las decisiones periodísticas de este medio concentrado en relación a estos conceptos, ¿no? Es decir, si las decisiones periodísticas de este medio se tomaran, o mejor dicho, si las decisiones de cobertura o de información se tomaran solamente en base a estos conceptos editoriales, ¿no? Periodísticos, no sería tanto el problema, ¿no? Creo que el problema especialmente se centra en que en el caso de un grupo poderoso como es el comercio, muchas de las decisiones supuestamente periodísticas están basadas en intereses comerciales o intereses de poder político, en mi opinión, y no necesariamente en lo que concierne al ciudadano. Creo que esto sucede especialmente cuando se tratan temas políticos o partidarios o de implicancias económicas. Entonces, en ese caso el periodismo queda a la sombra de ese poder, queda en un segundo plano, y las informaciones de esa índole pues se tergiversan, manipulan y trastocan la realidad, ¿no? Ese yo creo que es el peligro mayor que a mi juicio se desprende de esta concentración de fines políticos y comerciales que transfiguran una realidad, ¿no? Y creo que no es un invento ni una desconfianza infundada. Creo que hay suficiente récord que pueda sustentar esta desconfianza, ¿no? Entonces, bueno, se entiende por un lado que las opiniones de periodistas diversos puedan ser tan encendidas como variadas, ¿no? Habrá periodistas que con cierto sesgo ideológico estén hablando desde el convencimiento de la libertad de informar, como también hay quienes hablan desde una agenda oculta, ¿no? Una agenda comercial o política oculta, y que usan como escudo el concepto de la libertad de informar, ¿no?
así como también habrá periodistas que desde otro sesgo político ideológico vean como una amenaza a la sociedad que se imponga el que permanezca ese tipo de periodismo mercenario o que se alquila al poder comercial o político, ¿no? Así como hay de los que hablan desde la experiencia, de su propia experiencia de confiscaciones en historia, que sienten este fantasma de este pasado glorioso, o del más reciente, de los años fujimorista. Y quienes hablan desde una combinación de todos estos factores leales, de valores emocionales, etcétera, ¿no? Que están implicados en su propia experiencia. Yo creo que uno de los puntos más importantes que zanjan de qué lado de la discusión se está es en la que refiere, como decía yo en el título, a la falacia de la libertad del mercado aplicada a esta discusión, ¿no? Y aquí me voy a remitir a la editorial del 5 de enero del Comercio, 5 de enero de este año, en la que hace alusión a que los consumidores son los que tienen la última y definitiva palabra a la hora de concentrar o de desconcentrar cuotas de un mercado, y la ejercen de hecho de manera muy activa y contundente. Siguiendo esta premisa, no existiría legislación antimonopolio o antiacaparamiento como la hay en las democracias más avanzadas y sólidas, y solo bastaría pues que el ciudadano escogiera, como si eso fuera solo eso lo que importara, ¿no? ¿Para qué molestarse con restricciones de empresas de bienes o de información que homogeneizan los estándares y recortan las posibilidades y alternativas de pluralidad, que es el principio máximo de cualquier derecho básico, si es que seguimos esta premisa, ¿no? Lo que escriben los comerciantes con sus mentes de comerciantes, camuflados en un supuesto escritorio de periodistas, como si la elección del consumidor fuera el único o más importante punto de esta controversia, y el decisivo, es para mí una gran falacia. No estoy negando que evidentemente es un componente importante y también un derecho del consumidor a elegir, que tiene que estar implicado y también valorado y preservado, pero lo que me parece que es falaz es que sea el único elemento o el decisor como pretende plantearlo el grupo, ¿no? Más aún cuando estamos hablando de un producto que es altamente subjetivo, que es la forma de informar hechos o de interpretar hechos e informarlos, que generan opinión y por ende terminan moviendo acciones en el ámbito político, comercial y de la sociedad, en fin, y que termina afectándonos a todos en conjunto, ¿no? Entonces, como ha dicho Beto Arencén, y acá estoy muy de acuerdo con él, estaríamos frente a la aceptación de una dictadura de mayorías, y esta dictadura de mayorías que el comercio pretende esgrimir como arma de defensa, yo creo que excluye peligrosamente la pluralidad, que es la piedra de toque de la democracia y de la libertad, a mi parecer. Esto es algo que creo ellos no se han sentado a reflexionar en el apuro por encontrar alguna coartada para su exitosa operación comercial, ¿no? Pero creo que bastaría con que se pusieran en los zapatos del perdedor para comprender la seriedad del riesgo de lo que esgrimen como argumento decisorio, ¿no? El otro pseudoargumento es el del castigo al éxito, ¿no? Como también han dicho desde el Grupo del Comercio y sus defensores, ¿no? en este defectista argumento que de inmediato provoca la adhesión de comerciantes, empresarios y liberales, eso sin contar con que sería de muy sana y útil discusión contemplar a qué llama el comercio éxito, ¿no? Cuando se refiere a esta operación o al grupo, a este problema, ¿no? Que colegimos que se refiere al éxito comercial de su posicionamiento en el mercado, además de esta exitosa comercialmente operación que los convirtió en concentradores, ¿no? Porque también podríamos, creo yo, y deberíamos como periodistas, los que estamos fuera y también los que están dentro del grupo, cuestionarse que
si ese llamado éxito comercial de los empresarios se conduce con lo que como sociedad deberíamos entender como exitoso de un medio informativo, ¿no? Estoy casi segura que la mayoría de periodistas independientes fuera del grupo, y quizás algunos dentro en sus fuerzas internas, coincidan en que el éxito comercial no es para nada necesariamente sinónimo de éxito periodístico o de éxito de aporte a la sociedad. Y haciendo la aclaración además que cuando en mi caso por lo menos hago la crítica a la concentración de fines o de medios de este grupo, no significa automáticamente que estoy defendiendo la concentración de medios o fines de otro grupo o del otro grupo, ¿no? Ciertamente, por lo menos desde mi perspectiva de haber ganado la transacción el Grupo de la República, aunque en menor escala, creo que también estaríamos frente a un riesgo similar que tendríamos que estar debatiendo y atendiendo. Entonces, como decía sobre esta falacia del castigo al éxito empresarial, no se trata de victimizar al empresario exitoso ni de penarlo, ¿no? Creo que si se ponen a pensar un poquito en ese pseudoargumento, se cae por su propio peso, ¿no? O sea, ¿a quién le importa eso? Creo que no hay nadie en este país que quiera castigar que a alguien le vaya, que a una empresa le vaya bien, obviamente siempre y cuando la empresa sea una que se rige bajo los cánones y órdenes legales y democráticos. Entonces, de lo que se trata en realidad, desde mi parecer, es de salvaguardar la pluralidad de las opiniones, de líneas editoriales divergentes, convergentes, diferentes, concomitantes, radicales, tibias, interesadas, desprendidas, entregadas al bien común o sesgadas a una agenda personal o empresarial. Aunque suene raro, creo que se trata de proteger todo eso, lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Los intereses de algunos, aunque sean mezquinos, sinuosos o altruistas, o los altruistas y bien intencionados, porque por sobre todo eso está proteger el derecho, creo yo, del ciudadano que no es ni un analista de la prensa, ni tiene el presupuesto, ni el diario, ni el presupuesto, ni el tiempo para comprar varios diarios y hacer comparaciones o seguirlos por internet y dilucidar cada día cuál se sesga, cuándo se sesga, cómo se sesga, quién miente o quién dice la verdad, ¿no? Entonces creo que se trata en realidad de minimizar los efectos de una manipulación noticiosa en la que cualquier medio puede incurrir y de hecho muchos lo hacen, y porque hasta, como he dicho ya antes, esta perversidad hemos de garantizar, creo yo, en aras de preservar la libertad y la pluralidad. Creo que tan valioso e importante es el derecho a la libertad de información o de informar de un medio como el derecho a la libertad de informarse del ciudadano. Y no solo de informarse, sino de informarse correctamente, que implica tener medios diversos de donde extraer esa información. Creo que pluralidad no debe entenderse simplemente como el hecho de que existan todos esos diversos medios con sus diversos puntos de vista, porque de hecho aún existiendo en esos momentos la concentración de medios, los otros medios con diversos puntos de vista también existen. Pero, claro, en menor posibilidad de llegada a los ciudadanos. Yo creo que pluralidad debe ser entendida como un balance, un equilibrio de poderes, también de poderes mediáticos, de lo que estamos hablando aquí, en beneficio del ciudadano. Y si se transgrede ese equilibrio, que es lo que muchos pensamos ha pasado, si se transgrede ese equilibrio por cuenta del mercado, como se esgrime, comercial o no, pues es necesario y saludable reencontrar un balance, ¿no? Por eso, y con esto termino, la pluralidad y no una dictadura de mayorías o consumidores es el bien último, creo yo, a cautelar para garantizar los derechos de todos y la sana marcha de una democracia que ya sin concentración adolece de fallas y sobresaltos. Muchas gracias.